Bueno, vamos a dar paso entonces a la tercera mesa, titulada Aproximaciones historiográficas, digamos que se supone en la planificación que hicimos que implicaba un nivel distinto o menos relacionado concretamente con los puntos específicos de las investigaciones en curso. Pero bueno, los ponentes, tanto Alejandro Catarusa como Humberto Cucchetti, tienen el prestigio suficiente como para hablarnos de lo que hayan pensado en este tiempo, hablarnos de acuerdo a lo que charlamos previamente, ¿o no? Entonces va a comenzar Humberto y luego lo va a seguir Alejandro Catarusa. Humberto va a exponer un título que ha pensado como los debates que ha planteado como los debates historiográficos en torno a las aproximaciones sobre la juventud y política 1955-1966, un tema que de alguna manera ha sido tratado recientemente en la mesa que antecedió. Bueno, ¿empezamos entonces con Humberto o esperamos a Alejandro? ¿Empezamos? Diría que arranquemos. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Darío. Gracias, Julio, por esta invitación. Pensaba comenzar con algunos comentarios alusivos a mi propia trayectoria de sociólogo que interactúa con historiadores, pero como hay cámaras prefiero dejarlo para otra oportunidad. En esta dialéctica entre el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, bueno, qué mitad ocupa cada una de estas disciplinas en lo que yo trabajo. A ver, yo voy a intentar ser específico, tanto temáticamente, en este objeto de los trabajos sobre juventud y política, como cronológicamente, 1955, 1966. Ahora bien, me parece que abordar este tema supone una especificidad relativa. Me da la sensación de que los estudios sobre esta relación entre juventud y política en el periodo en cuestión están atravesados por diferentes enclaves, por diferentes dimensiones. Por un lado, una dimensión más tipo cultural, la cultura juvenil, eso lo dejo de lado, bueno, lo ha trabajado otros autores en profundidad, incluso Alejandro Catarusa algo ha dicho al respecto. Por otro lado, la cuestión que ha surgido en algunas de las exposiciones anteriores, sobre el encadenamiento histórico, es decir, cuáles son las fechas pertinentes para abordar la participación política de los jóvenes, ¿no? Para decirlo sociológicamente. Y yo acá veía de que si uno tuviera que establecer una periodización es difícil. La idea 55-66 se supone un enfoque más de tipo contextual, pero si uno entra al abordar tales o cuales objetos, sean trayectorias organizativas, sea historia de redes, de publicaciones, de proyectos editoriales o directamente biografías individuales, esto está en función de cada momento, de las características de cada momento en el proceso de politización. Hay un enclave también que complejiza este tema, que es, uno diría, todo lo que concierne a la cuestión de la estratificación o de los orígenes sociales de los actores. Es decir, en cierta medida la idea de juventud remite menos a un periodo biográfico determinado que a una pertenencia sociocultural, no en todos los casos, pero está vinculado en muchos estudios, en muchos trabajos, en muchos enfoques a la cuestión universitaria. Esto no es una particularidad argentina. Douglas McAdam, un sociólogo de las movilizaciones, de la acción colectiva, había propuesto la idea de disponibilidad biográfica para comprender
esta clase de fenómenos. En relación a la cuestión de la estratificación, yo pensaba a la clase media como actor, y recordaba el libro de María Estela Spinelli, sobre la clase media de la revolución libertadora, del antiperonismo al peronismo revolucionario, y finalmente la clase media sobre todo como representación. Aquí hubo algunos estudios que han sido en algunos casos aludidos anteriormente, este proceso de estigmatización de la clase media que debía finalmente, en la retórica, ¿no?, encontrarse con los intereses nacionales, con los intereses sociales, y eso pasaba necesariamente en una clave revisionista por el peronismo. Entonces, a ver, la cuestión de la juventud y política, en tanto que el vector periodo universitario o relación de estudios universitarios, aquí nuevamente hay algo que excede a la época y que excede a la situación argentina. ¿Sí? Que es un fenómeno muy extendido a nivel de Occidente, y también a otros 50 años, en este caso de mayo 68, pero también muy extendido en el extremo occidente, como Alain Rouquier definió a la América Latina. Entonces, a mí me da la sensación, releyendo algunos trabajos, pensando en esta contribución, que el 55-66 o los primeros 60 argentinos son la punta de un iceberg que me parece que a nivel más general, más global, Eric Hobsbawm definió muy bien como un proceso repentino, así repentino que sí que dura décadas, ¿no?, pero que en el largo plazo es casi una explosión que se da en la salida del analfabetismo a este estallido de la enseñanza universitaria, donde en diferentes países, no solo los centrales, se llega en muchos casos incluso a duplicar la proporción de esta población al interior de cada sociedad nacional. Y que esto de alguna manera también permite encontrar, si se quiere, un factor explicativo, ¿no?, que hay que evidentemente desmenuzar, historizar, localizar geográficamente, culturalmente, pero permite por lo menos entender un gran marco de lo que fue el radicalismo estudiantil. Y yo creo que, bueno, que en el caso argentino, nuestra particularidad nacional, aquí hay una continuidad con un proceso más de características globales, porque es este mismo fenómeno el que de alguna manera también explica, a ver, si uno tiene que encontrar el grueso, la base de composición de las organizaciones de militancia y de portadoras del discurso de la juventud, tiene que ver también con este mismo proceso. Y yo creo que, como se mencionó anteriormente, y creo que constituye un aporte en los últimos años, afortunadamente la comprensión de estos fenómenos se ha deslocalizado ideológicamente. Es decir, la cuestión de la radicalización estudiantil no se puede ya seguir pensando a partir de una situación ideológica específica. A ver, releyendo una parte de la literatura, digamos, más reciente sobre el tema, yo interpreto o veo tres tipos de avance, tres grandes avances, entre otros posibles, no es excluyente, pero yo pensaba en tres grandes aportes con respecto a la temática. Por un lado, y lo dijo Mónica recién, se descentra el carácter prioritario de los 70, ¿no?, para privilegiar lo que serían los primeros 60. Incluyendo ahí la inmediata caída del peronismo. Y esto
me parece que ha producido que trabajos muy importantes, que creo yo lo siguen siendo, pero que fueron pioneros, pienso en el trabajo de Gillespie o de Claudia Gil y Daniel Lutzky, sean revisitados o cuestionados por enfoques que historizan el fenómeno de otra manera, alargando la visión cronológica hacia años anteriores. El segundo gran avance o el segundo gran aporte es que, una vez fijado algunos marcos interpretativos, algunas lecturas que siguen siendo claves para entender grandes periodos, se ha producido, a veces vinculadamente, tanto una reducción de la escala como la singularización de algunos objetos. En el caso de la reducción de escala, de la reducción de la escala temporal, yo veo en determinadas situaciones que se desmenuza bien lo que es la lógica de la violencia, consecuentemente la lógica de la política, ¿no?, como oposición de la política partidaria, a partir de criterios cronológicos más, en algunos casos, más finos. Yo pensaba, no en retribución por la invitación, sino porque es algo que estoy trabajando bastante últimamente, que estoy volviendo a leer el trabajo de Julio sobre el peronismo después del peronismo, que cuando yo ahí veo 4 grandes tipos de actores sectoriales, por decirlo así, del movimiento peronista en la época, de los actores sindicales, el primer neoperonismo, del 55 al 57, los comandos y los militares. Yo creo que en el caso sobre todo de los comandos, en menor medida de los sindicatos, y imagino que habrá que investigar todavía un poquito más de los militares, creo que en estos 2, 3, con diferentes jerarquías, sectores del peronismo, se va produciendo un aprendizaje de la militancia activista de los jóvenes peronistas de la época, ¿no? Ahí todavía creo que hay puntos para abordar, pero me parece que este es un caldo de cultivo formador, en muchos casos, para jóvenes que no habían tenido casi experiencia en el periodo que habían conocido el peronismo, pero que no eran adultos o no habían participado o que habían empezado a participar a partir del año 54, 55, más a partir de la crisis que produce el conflicto con la Iglesia católica. Y en relación a la singularización de los objetos, otro gran aporte es que se empiezan a desmenuzar algunos acontecimientos, por ejemplo, algunos de los actos fundadores de la guerrilla, o a trayectorias organizativas, donde ya hay, un nivel de profundidad mucho más interesante de lo que se podía encontrar hace 10, 15, 20 años. Es una lástima que Cristina Torti no haya podido venir, pero su trabajo sobre el Partido Socialista Argentino o las Fuerzas Armadas, o las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, es decir, que no son organizaciones peronistas, pero donde el tema del peronismo atraviesa y divide aguas para algunos de esos actores que en algunos casos van a pasar al peronismo, o el caso de la FARC va en los 70 a tener una historia muy vinculada a la de la guerrilla urbana peronista. Por ejemplo, el caso de las guerrillas fundadoras, ¿no? Y yo pensaba en trabajos que se han realizado sobre uturuncos y en el ejército guerrillero del pueblo, ¿no?, que pasan pocos años entre uno y otro. Creo que el primero, los uturuncos, se explica claramente, aunque si bien se produce después el triunfo finalmente la revolución cubana, es un fenómeno que se explica claramente por un contexto local. En el segundo caso yo creo que ya es claramente un fenómeno transnacional, y a partir de este trabajo uno podía ver cómo guerrillas que están influidas a partir del principio de la guerrilla rural, representan o encarnan universos sociológicamente contrastantes, muy diferentes una de la otra, pero también desde el punto de vista militar. A ver, hay un rasgo común que las une, creo yo, que es que terminan siendo experiencias extremadamente caóticas, ¿no? Y paradójicamente la más caótica
es la que más dura, o dura algunos meses, o alcanza a activarse para desaparecer después. Pero el tipo de disciplina militar que está en juego en cada una de ellas es verdaderamente contrastante. En tercer lugar, a mí me resultaba interesante señalar otro tipo de avance que se ha producido que tiene que ver con la particularización de los trabajos que se han estado realizando, que se están realizando, y que me parece que, un avance que se ha producido también tiene que ver con el nivel de cientificidad de los estudios. Esto no es para contraponer bueno o malo, pero a mí me da la sensación que, si bien durante los años del kirchnerismo hay toda una cuestión de conmemoración de la militancia, de revalorización e idealización de la juventud de los años 70, del hombre nuevo, lo que al mismo tiempo dio lugar a muchos trabajos que son casi contramemorias, ¿no? Y donde hay una especie de compromiso soft. Si bien eso ha estado presente, al mismo tiempo, por lo menos en los trabajos académicos se ha producido, esto para mí es bueno, para otros no, pero para mí es saludable, una desideologización de temáticas anteriormente tabúes, donde el descubrimiento de casos que eran desconocidos o prácticamente desconocidos permite redescubrir temáticas o que eran poco exploradas o que estaban atravesadas por un conjunto de prejuicios o, vamos a decirlo también, de inconvenientes al momento de elegir un tema de investigación. Y yo pienso, a ver, en una temática y en una idea más bien de tipo metodológica. La temática es la cuestión del nacionalismo. Por un lado, como representación común, como representación extendida en el periodo, y el principio metodológico es la idea de sociabilidad, también se mencionó en la primera mesa, tiene que ver con la idea de trayectoria, o con pensar no solamente esto a partir de la constitución de clivajes ideológicos. En relación al tema del nacionalismo, a mí me da la sensación de que a partir de nuevos trabajos que se han realizado, esto es reconocido como una dimensión constitutiva de la generación militante post-55. A ver, la crítica que se podría efectuar es de la sobregeneralización o de terminar pensando como nacionalismo fenómenos muy diferentes, y al mismo tiempo yo pensaba que justamente si algo que define al nacionalismo en algunas situaciones, en algunos contextos, como el argentino, es justamente la generalidad, la abstracción y la ubicuidad finalmente de la idea nacionalista. ¿Por qué? Yo pensaba en el trabajo de Carnovales sobre el ERP, ¿no? Y cuando ella describe a Santucho, habla del nacionalismo de izquierda, como incluso una categoría nativa, la influencia de Puiggrós, la influencia de Ramos. Es decir, que no es solamente la cuestión del nacionalismo de derecha, ¿no? Es decir, lo que tiende a ser definido como nacionalismo. A ver, yo pensaba que este reconocimiento y revalorización científica, ¿no? Que se entienda bien, analítica de la cuestión nacional o de los nacionalismos, resulta interesante menos como cualidad ideológica que se le puede imputar a tal o cual actor o a tal o cual organización, que como tronco común nacionalista que está fuertemente irrigado en la militancia juvenil de esos años. Yo después esto lo voy a contrastar con otros ejemplos, si tengo tiempo. Cuando uno analiza casos que algunas personas que están acá lo han abordado del comando de organización o de la primera juventud peronista, la inmediata juventud peronista post-55, acá está Laura Elrich, que ha trabajado al respecto, esta apropiación simbólica
de temas nacionalistas y católicos, el joven como arquetipo heroico, me parece que esto ayuda a entender que esto es una moneda corriente. Y a mí me permito, hay una anécdota que Laura comenta en uno de sus artículos con respecto a una publicación juvenil de fines de los años 50, ¿no? de trinchera de la juventud peronista, donde por diferentes circunstancias queda en manos de Beatriz Fortunato, bueno, Laura sabe mejor la historia, después lo puede contar si quiere, pero que después Enver el Cadri y Brito Lima, que después vamos a ver en una configuración ideológica muy diferente, deciden echarla. ¿Por qué? Porque la acusan de marxista. Bueno, Brito Lima tenía una tendencia a acusar de marxista a todo el mundo. Sí. Jorge Rulli dice, yo lo digo a Laura, cualquier cosa le preguntan a ella, Jorge Rulli, ¿qué dice? No era marxista, era falangista de izquierda. A ver, y en realidad el interés de esta clase, porque esta cuestión del nacional sindicalismo levantado por actores juveniles que no se caracterizaban por tener estrictamente una pertenencia sindical, ¿no? Que era un modelo, algunos lo retomaban más del franquismo, otros del falangismo como un fenómeno independiente, incluso como una disidencia, el falangismo edillista, bueno, lo que después se va a reconocer como la falange auténtica, bueno, el pensamiento josé antoniano, ¿no? Todo esto en la retórica de los actores. Y voy al otro principio metodológico que me había interesado, que es la idea, se puede resumir, de sociabilidad. Es decir, yo hace algunos años, al hablar de nebulosas militantes, me permití, por un lado, de remitir a este proceso de difusión de ideas y de principios al interior de organizaciones que en ese momento estaban en gestación, que después las memorias van a tender a enquilosarlas, o a releerlas, a redecodificarlas a partir de oposiciones ideológicas más bien posteriores. Juan Luis Besocchi ha trabajado al respecto, pero que en su momento era un proceso extremadamente dinámico. Yo pensaba en la Guardia de Hierro como la guerrilla nacionalista, que un poco era el modelo que estaba en el principio de los 60, la guerrilla nacionalista que no fue, por diferentes razones que se pueden discutir. Y al mismo tiempo, por esta existencia de redes porosas entre universos militantes. Y nuevamente, a mí me interesaba en un comunicado, vuelvo a Laura, sobre las marchas del silencio, de grupos de jóvenes que lanzan un comunicado de la juventud peronista, año 58 estamos hablando. Cuando uno lee quiénes son los que están allí, bueno, evidentemente hay una porosidad interesante, ¿no? De Jorge Rulli, Tito Bevilacqua, muchos militantes que venían del peronismo más insurreccional que podía existir hacia el 1958, que era el del Comando Nacional, ¿no? Que eso después van a decir, este peronismo que va a ser identificado como ortodoxo podía llegar a falsificar mensajes de Perón, diciendo Perón desautorizando, bueno, el guerrillero, Perón desautorizando el pacto con Frondizi, Felipe Vallese. Y esta cuestión de Bevilacqua, de Tito Bevilacqua y de Felipe Vallese me resulta interesante porque, finalmente Bevilacqua va a ser el mártir del comando de organización, ¿no? Que muchos autores, quizás con una parte de razón, van a definir como una organización de la derecha peronista. Ante estos avances, para terminar, yo pensaba en cuál sería el aspecto inacabado, me da la sensación, de esta progresión historiográfica. Y me parecía que, por un lado, que nuevamente un gran desafío sería la reconstitución de la generalidad, después de haber cuestionado quizás o matizado o especificado algunos procesos más generales. Es un proceso todavía, yo creo, que se está transitando. Todavía yo creo que faltan libros al respecto, que es lo que permite subir en generalidad y ponerlo todo esto en relación a un contexto histórico más amplio.
Ahora bien, yo pensaba en 3 desafíos específicos, agregaría un cuarto que también son caminos que se están transitando. A ver, por un lado el desafío de la totalidad. Es decir, se ha ganado en focalización, en profundización, pero se ha perdido en generalidad. Hay que volver a hacerlo. Es decir, cómo construir o reconstruir el fenómeno de la adhesión juvenil a partir del 55 y a partir de una mirada integrada. Es decir, hasta ahora este predominio del estudio de caso, del enfoque monográfico, ha impedido obviamente una visión global y que esto puede hacerse de diferentes maneras. Por un lado se puede, desde un proyecto muy ambicioso de largo plazo, hacer una reconstitución paralela de los grupos, es difícil. O a partir de un proyecto original y de un muestreo teórico, esto es más de los sociólogos, se puede reconstituir a partir de los miembros, cortando diferentes pertenencias, o finalmente una cuestión más de índole, la sociología histórica, en tanto que reconstrucción a partir de fuentes secundarias. Bueno, yo ahí tengo algunos resquemores metodológicos y la pérdida de riqueza con lo que serían las fuentes primarias. El segundo desafío es el desafío, me parece a mí, de lo transnacional. A ver, porque aquí es el rompecabezas de los transfer y de las circulaciones, que es pasar de mencionar las grandes influencias a las interacciones militantes concretas, que es como encontrar diferentes agujas en un gran pajar de acontecimientos, de actores, pero bueno, yo creo que algo se está avanzando al respecto, pero me parece que todavía hay grandes pasos a hacer. Yo pensaba, por ejemplo, la relación entre el trotskismo, entre el ERP y la Liga Comunista, bueno, como caso de transfer, o de analizar el posadismo como fenómeno transnacional, ¿no? Que el posadismo sería no la única, pero una de las grandes contribuciones del trotskismo argentino a la historia del trotskismo mundial. Sobre todo porque allí, a ver, sería quizás, después de la Cuarta Internacional, la organización trotskista más débil, pero es absolutamente transnacional y aparecen algunos actores o intelectuales que tendrán un protagonismo después en otros espacios. Y finalmente, el desafío de la comparación. Es decir, cómo entender esta particularidad en un contexto más amplio. Y, a ver, también hay muchas cuestiones metodológicas que se pueden discutir al respecto. Desde mi punto de vista, comparar no es equiparar. Comparar es, sobre todo, especificar. Y creo que hay muchas cuestiones que se pueden ver desde el punto de vista comparativo. Es decir, por ejemplo, en la politización juvenil de estudiantes, en particular, si se llega a partidos armados o no, cómo son estas organizaciones. Yo, por ejemplo, me he preguntado varias veces, ¿por qué los maoísmos son tan diferentes, ¿no? ¿Por qué el maoísmo francés es tan diferente del maoísmo argentino? ¿Por qué se llega a la lucha armada? En algunos casos sí, en otros no, o en otros menos. Y digo, yo no tengo la respuesta, son preguntas genuinas, no son preguntas retóricas, que a mí me parece el abordaje de esta clase de trabajos de investigación, cuando vuelvan las vacas, ¿no?, gordas en los mejores periodos al CONICET, se podrá realizar quizás o no, o se puede hacer ahora, pone en tela de juicio, me da la sensación, o mostraría, me parece a mí, la insuficiencia de explicaciones de tipo sistémica, es decir, las explicaciones del sistema político. Porque uno puede decir que el tema de la lucha armada en Argentina fue muy diferente que en Francia, donde casi no existió o donde no significó un desafío al sistema político, pero el caso francés es al mismo tiempo muy diferente del caso alemán, muy diferente del caso italiano y muy diferente del caso español. Y finalmente esta relación entre militancia juvenil y cuestión nacional, militancia juvenil y nación. Porque en Argentina, no solamente, pero a partir de esa irradiación que genera el peronismo y los autores revisionistas, esta adhesión pasa por la adopción
de un discurso nacionalista, incluso en las organizaciones de izquierda. Y por ejemplo, en el caso francés, a partir de varias razones, no solamente, pero más cercanamente de la guerra de Argelia y del anticolonialismo, la militancia juvenil de izquierda es internacionalista en su extensión y en su discurso, en razón de una identidad marcadamente antinacionalista. Y eso algunos actores, digo, Regis Debray, cuando habla de su experiencia en la guerrilla guevarista, pero también de las otras guerrillas que él había visto antes de transformarse, entre comillas, en un agente cubano, hablaba de cómo en estas guerrillas latinoamericanas, inclusive en la del Che, y sobre todo en la del Che, donde había guerrilleros de diferentes nacionalidades, finalmente esas solidaridades nacionales terminaban privilegiándose ante un objetivo guerrillero transnacional. Los problemas entre los cubanos y los bolivianos, el argentino que había, el franchute que era él, bueno. Y eso me parece que en sociedades como la Argentina, por lo menos sobre todo en esa época, creo que hasta el día de hoy, donde el nacionalismo legítimo, el nacionalismo es una identidad legítima, creo que marca ciertas formas de politización, incluyendo la juvenil. Hay un cuarto desafío que solamente la menciono, se está trabajando mucho al respecto, que es la cuestión de lo biográfico, yo diría también de lo romanesco, alrededor de la reconstrucción de este periodo, donde hay que apurarse porque digo, los actores, pero también los autores están sometidos a las leyes del paso del tiempo. Muchas gracias. Bueno, lo que vamos a hacer es darle paso a las preguntas de los presentes y después nosotros vamos a hacer entre todos también un cierre. Yo voy a aprovechar algunas cosas que estuve anotando que no pude preguntar hoy por falta de tiempo. Damos paso a las preguntas entonces, o a las observaciones, o a las sugerencias, a las contestaciones, a lo que quieran plantear. Con respecto a esta última intervención de Humberto en este caso. Sí. Si podés ampliar el concepto de nebulosa militante, que ya Mónica antes lo mencionó y yo no pude preguntar, y como vos también lo mencionás, si lo podés desarrollar, a mí me desasnás un poco. Solo un comentario, no es una pregunta. Estoy absolutamente de acuerdo con tu perspectiva de la necesidad de abordar el problema del nacionalismo como una cuestión general, incluso en los nacionalismos de izquierda. Yo le llamo eso una matriz, pero solo creo que será posible entender esa cultura política juvenil cuando la incluyamos en la cultura política general. Es decir, no como algo aislado, no como algo que hacen solo los jóvenes, sino que, bueno, los jóvenes participan, ¿no?, como actores, pero en una cultura política general, militarista, en una cultura de boicot político, en una construcción de operaciones comando frente a... Siempre hay alguien a quien... un enemigo. Esto tiene que ver con lo que yo hablaba con Laura antes de empezar, que estoy muy interesada en el problema de los nacionalismos banales, es decir, cómo los individuos tramitan el sentimiento de amor a la patria. Y uno ahí, por esa vía, encuentra cosas muy impresionantes, que de pronto, sin llegar a los casos extremos de que un represor, como Astiz dice en una entrevista que le hacen, que él admiraba a la valentía montonera, sin llegar a ese extremo, y volviendo a los 60, por ejemplo, un Juan Francisco Guevara
habla muy bien del Che Guevara, es decir, el Tú Guevara habla bien del Che Guevara. Y la línea que los une es que eran verdaderos patriotas. Desde distintos lugares se sentían estar luchando. Con lo cual, a mí me perturba saber en qué nos parecemos más que en qué nos diferenciamos. Y por eso me gustó mucho tu intervención. Hola, ¿qué tal? Yo quería hacerte una pregunta respecto al concepto de radicalización. Que usaste radicalización, radicalidad al principio. Digo, como un concepto que establece como una larga pincelada sobre todos esos años, en este intento que al final nombraba sobre apartarse un poco de lo micro y establecer como miradas un poco de más largo alcance, pero sí el concepto de radicalización que usamos muchas veces, digo, yo también a veces lo uso de manera como muy acrítica, ¿qué podría significar? Digo, ¿qué te parece? Y si no tiende como de repente a establecer miradas como muy teleológicas sobre, de un punto de partida, digamos. ¿Qué te parece un poco sobre ese concepto? No me lo guardo. Yo te hago la consulta. El desafío de una totalidad integrada viene a partir de los avances en fragmentos o en pedazos y se contrapone a alguna otra totalidad anterior, o nunca hubo mirada totalizadora sobre el periodo. Yo quería hacer un comentario con respecto a lo del nacionalismo, con un ánimo polémico, un poco impostado, para que sea un poco más divertido. No, en serio creo que, no, porque Huizinga decía la inflación de los conceptos también, ¿no? Me parece que está bien lo de nacionalismo, hay un riesgo también, porque digamos Onganía era Levington, era Onganía, eran estos grupos, era Tacuara, era el CDO, y todo eso es muy distinto, ¿no es cierto? Y entonces me parece que también puede servirnos, lo digo, yo también lo hago, no es una crítica a los otros, digamos. Sirve a veces como un recurso, así como Brito Lima acusado de marxista a todo el mundo, uno puede ir con el comodín de nacionalismo metiéndolo en todos lados, ¿no? Entonces, ahí me parece que también hay que trabajar con un nivel de especificidad. Bueno, en fin, si no la voy a hacer medio larga, ese es el... Sí, yo aprovecho la pregunta de Juan Pedro cuando él dice, Brito Lima acusaba de marxistas, seguramente Brito Lima también imaginaba diferentes tipos de marxistas, ¿no? Es decir, el mundo de las prácticas políticas, de las acusaciones, de los argumentos es súper complejo y en eso yo que no soy de este periodo, digamos, veo que hay un florecimiento que vos destacaste muy bien en tu exposición, de trabajos que apuntan a profundizar el conocimiento de las experiencias concretas y que en esa profundización tienen el efecto de modificar las visiones o los, digamos, prejuicios no investigados antes. Vos eso me parece muy interesante y después hiciste un comentario final en relación a la deuda con la generalidad, ¿no? Y una apuesta por la comparación como forma de saldar esa deuda. Los ejemplos que diste tienen que ver con una dimensión explicativa, ¿no? ¿Por qué algunos terminaron en la violencia política y otros no? Es decir, que el punto de comparación, hasta donde yo creía entender, y mi pregunta tiene que ver con, a ver si podés abundar en esto, es si la comparación necesariamente tiene que darse en términos de explicaciones históricas, es decir, cómo terminaron las cosas, o si efectivamente podríamos pensar en establecer comparaciones que permitan dar cuenta de esas sutilezas que permiten los estudios en profundidad, es decir, el problema clásico de la microhistoria, ¿no? Cómo poder generalizar a partir de los estudios pequeños. Bueno, se escucha, ¿no? Si no nos preparan, porque después salimos en el canal de la ciudad. Sí, por eso. No, bueno, yo te quería preguntar
debate o balance, digamos. Pero vos dijiste al principio, pasaste rápido, que toda la cuestión de la dimensión cultural la dejabas de lado, ¿no? Digamos, no sé si la dejaste de lado en este balance por la cuestión de tiempo, de elecciones o lo que sea. O sea, si fue algo pragmático para o si efectivamente, digamos, te parece que se puede dejar eso de lado, ¿no? Porque después retomaste, cuando hablas de los desafíos, mencionaste como el desafío de lo transnacional, por ejemplo, o incluso cuando hablaste del tema de la estratificación y la cuestión de, bueno, de los estudiantes universitarios como fenómeno clave y global. Yo creo que los estudios sobre el peronismo, si tienen una vía para ganar, para perder parte de su provincianismo, que es en cierto punto comprensible, es por la vía de no perder de vista la dimensión cultural cuando uno hace historia política, ¿no? Bueno, por otro lado, en ese cauce se vienen haciendo trabajos importantes en Argentina, como los de Valeria Manzano, ¿no? Que bueno, ahora ya tiene en castellano, pero ya sus modelos son conocidos. Me parece que es un marco indispensable para construir los problemas de manera más, como vos gusta decir, científica. No sé si hay más preguntas. Yo hago una última para retomar lo de Juan Pedro. Si aceptamos lo del nacionalismo, ¿vos qué tipos de nacionalismo en ese periodo o qué tipo de clasificación armarías para diferenciar vertientes, corrientes o dentro de ese periodo? Porque para anteriores tenemos clasificaciones, o por lo menos hay algunas hechas y que son útiles, y no sé, para este periodo, si vos, alguna que trascienda esto de izquierda y derecha, ¿no? Bueno, muchas gracias por las preguntas y los comentarios. A ver, yo hace un tiempo, la idea de nebulosa militante es más una interpretación significativa que un concepto. Digo, yo trato de trabajar a partir de lo que aprendí de la sociología más cualitativa y de los historiadores, trato de trabajar inductivamente y ver qué se puede proponer con cierto grado de generalidad a partir de ese caso, de un fenómeno que es representativo a ese caso, que para otros hay que testearlo, y soy muy renuente en ese sentido de las generalizaciones, sobre todo cuando se producen en una cantidad de años de trabajo, cuestiones que pueden llevar tranquilamente toda una vida. Entonces es más una cuestión de modestia, pero sí me había parecido justamente en los actores que yo hacía un tiempo, y que es un rasgo argentino al mismo tiempo. No digo exclusivamente argentino, pero yo no lo he encontrado en Francia, por ejemplo, ¿no? O no de la misma manera, y que tiene mucho que ver con lo que dijo Mónica recién, ¿no? Es decir, que los principios que van articulando la creación de organizaciones, la salida de una organización, el pasaje de una a otra, que es difícil expuesto en el momento de definir si es una identidad transicional o si el actor, pero cualquier actor en realidad, se concibe en un momento con este fenómeno que genera la adhesión política en un universo de pertenencia
para siempre. A lo mejor la semana siguiente hay una ruptura, bueno, en fin, como muchos fenómenos biográficos, me parecía que eso era un constitutivo de la dinámica de la adhesión y de la reconversión política en esa época. Y que eso era más fructífero para analizar mi caso y al mismo tiempo otros que podían estar cercanos, ¿no? Porque el que era de guardia de hierro venía de tal o cual lugar y después a lo mejor se iba hacia otro. En guardia de hierro para los otros a principios de los 70 era una organización ortodoxa, pero bueno, una organización ortodoxa muy particular, ¿no? Álvarez, el gallego Álvarez, dijo que Perón no tenía que volver o que no iba a volver. Con César Marcos, el que era un aprendiz, ¿no? Un joven aprendiz en esa época, dijeron que el pacto no se hacía, incluso quisieron fraguar documentos donde Perón desautorizaba el pacto. Bueno, entonces eso de ortodoxo tiene un carácter altamente relativo. Hacia mediados de los 60, Guardia de Hierro era marxista, bueno, en fin, hay acontecimientos. Después, bueno, en fin, termina siendo la derecha peronista. Entonces me parecía que esta idea permitía ver todo un dinamismo muy interesante de circulación entre actores, tanto acá en la capital, yo estudié localmente el caso de Mendoza, que bueno, me resulta interesante ver que en otros casos también se comprueba más o menos la misma dinámica. Puede tener que ver, uno puede hacer una explicación de tipo más historicista en el sentido de explicar por el contexto y decir de que esto es un producto de una crisis política. El problema es que Argentina sería el país de las crisis, para Alain Rouquier. Entonces uno puede decir, bueno, una agudización de una crisis que va así generando un conjunto de desplazamientos, de encuentros, de reencuentros con el peronismo. La trayectoria yo no lo cité recién, pero que era un caso interesante porque escribió hace un tiempo, 2 o 3 años, su autobiografía de Roberto Grabois, ¿no? Es de un socialista liberal, nacionalista, guevarista, un guevarista inconcluso que se va, ¿no? Y que termina con el FEN y el peronismo. Y pasando a otra pregunta, y justamente tiene que ver con esta cuestión de los conceptos que pueden ser muy interesantes, pero que hay que saber verlos y analizarlos y ver la capacidad heurística en un contexto de investigación específico. La idea de radicalización pasa lo mismo. A mí me había interesado hace algunos años el libro de Ollier justamente porque diferenciaba lo que era una radicalización ideológica, mucho más extendida, de una radicalización política que en el caso argentino tenía mucho que ver con los partidos armados. No en todas partes fue así. Evidentemente hay no sé si una explicación, sino un elemento de contexto que ayuda a entender por qué este caso se dio de esta manera en Argentina, que tiene que ver con cosas que ha trabajado Julio, Samuel Amaral, como tantos otros, en la crisis, la situación de ilegitimidad doble entre el peronismo que no respetaba la democracia y la continuidad y el post-55 que no respetaba el peronismo. Bueno, en fin, todas esas cuestiones que ya son conocidas. Hay una cuestión morfológica que ayuda a entender un poco todo esto y que tiene que ver con la cuestión que decía Laura también. A ver, que el actor universitario es un actor que crece, que posteriormente está vinculado a otros procesos, incluso hasta más contemporáneos en los países europeos, como el desplazamiento, bueno, en fin, toda la sobrediplomación, pero también es un actor transnacional. Y esto empieza a agilizar comunicaciones que tienen mucho que ver con este actor que se agiganta y que no solo en Argentina empieza a sentirse que es el centro de la representación política y del cambio político. Con respecto a la idea de la pregunta de Darío, esta totalidad, no, sí, ha habido. Yo estoy hablando en realidad sin mostrar todas las cartas. Porque yo hace un tiempo, en un pasillo, yo comenté a Luis Alberto Romero, y yo le dije que me parecía que hacía falta
un trabajo que hable del fenómeno global de la militancia a partir de, y no de esos clivajes que, bueno, los nacionalistas por un lado, la nueva izquierda por otro, ¿no? Que puede ser muy interesante en la simplificación y es legítimo estudiar lo que se considera la nueva izquierda. Bueno, después hay que ver qué tan homogéneo es su universo o no, o lo nacionalista por otro lado, si es que eso puede establecerse algo así. Pero, a ver, lo interesante sería analizar esto, el tema quién lo hace, quién reconstituye del, yo diría, de la primera juventud peronista a la J. Perra, quién se anima y con qué criterio metodológico y con qué archivos, con qué fuentes, analizar ese proceso extremadamente continuo, que no quiere decir que se amaran, porque es justamente todo lo contrario. La semejanza tiende más a la rivalidad o a las oposiciones incluso radicales, pero bueno, me parecía que es eso que eso es uno de los grandes desafíos, que no sé quién lo podrá hacer. Que Luis Alberto Romero me dijo, bueno, cuando usted quiera hacer eso, venga a hablar conmigo. Yo al final no estaba haciendo otras cosas, en fin. Pero eso me parece que es poner en perspectiva todo un proceso extremadamente dinámico y rico desde ese punto de vista y heterogéneo ideológicamente. Es decir, me parece que es algo por demás que valdría la pena que una persona haga, bueno, no sé, un equipo. Yo creo que tiene que serlo una sola persona. Los criterios metodológicos tienen que ser muy finos, muy comunes, como para que eso sea válido. Ahí sí me preocupa más la metodología que el criterio metodológico, como para que esto termine generando una relevancia y que esperando que la comunidad académica acepte esta clase de investigación por la cuestión político-ideológica, ¿no? Que no sea visto, en algunos momentos puede ser visto casi hasta como una provocación. En principio, la cuestión que dice Juan Pedro del nacionalismo es como la inflación de cualquier concepto, se podría decir lo mismo del populismo, ¿no? Ahora, hay una cuestión que yo creo, que está muy extendida en esa época, que una cosa es, como decía recién Mariana, que el marxismo es una acusación, en muchos de estos casos, ¿no? Se acusa de marxista a alguien y en algún momento era delicado recibir esa acusación. El tema del nacionalismo es cuando una propiedad que es aceptada por el actor. Y eso me parece, no digo, no es una cuestión de intensidad y evidentemente hay todo un trabajo que me parece que se puede hacer, pero que pasa menos por definir cuál es la cualidad ideológica de ese nacionalismo que por el hecho que la representación de lo nacional es movilizador del compromiso político. Y eso uno se ve la fuerza del nacionalismo en esa generación, que es una generación que está viva. Digo, los actores, la mayoría de ellos están vivos, o dan clases, o bueno, hicieron carreras políticas, bueno, en fin, son conocidos. Cuando uno trabaja sobre objetos donde el nacionalismo es ilegítimo y donde la identidad nacional es ilegítima, que es el caso de otras configuraciones militantes. Entonces, por eso a mí me parece... porque tampoco es agotarlo ahí. Bueno, está bien, hay principios que son nacionalistas. No nos vamos a casa, terminó todo. No, bueno, ¿qué supone muchas otras cosas? Es decir, el nacionalismo no es un fenómeno único. Y eso me parecía que es constitutivo de gran parte de esa experiencia y que no se puede hacer una división, una oposición, un clivaje, organizaciones nacionalistas y organizaciones de nueva izquierda, porque realmente creo que no funciona. Empíricamente me parece que no funciona. Por los textos, por los autores, por las autodenominaciones. Es decir, uno podría utilizar a la francesa la idea del nacionalismo como las doctrinas que remiten a la concepción orgánica de la nación. Y en ese sentido, una concepción orgánica de la nación supone la invalidación de la representación democrática, ¿no? Bueno, eso en Argentina, en esta época, nos serviría bastante poco o reduciría algunas manifestaciones extremadamente menores de la cuestión. Por eso me parece que tiene que ver con otro proceso, a veces más continental, a veces más indoamericano, a veces, bueno, en fin, a otro conjunto de tradiciones que son en este caso específicas, que creo que son más de los países del tercer mundo, pero no me atrevería a afirmarlo. Yo creo, Mariana, que yo no soy muy
cuidadoso con concentrarse o que el objetivo sea arribar a una cuestión explicativa. Creo que en eso estoy completamente de acuerdo, que es la comparación justamente como algo que ayuda a pensar un objeto en relación a otro, y porque si lo que estamos buscando es el vector explicativo, hay formas de crearlo, hay artefactos metodológicos más cuantitativos de hacerlo, bueno, y siempre vamos a encontrar lo que supuestamente, yo creo que eso no tiene tanto sentido como ver cómo en sociedades diferentes, sean del mismo bloque regional o no, a partir de criterios que hay que definir para que sea eso sólido y coherente, se produce, en este caso, el proceso de politización juvenil, porque yo trabajando en otros lugares veía que los militantes se parecen, que no es el objetivo de los militantes de diferentes países socializados en un contexto histórico y en procesos más o menos similares, aunque el sistema político e institucional sea diferente, se parecen, sean monárquicos, sean de izquierda, y ese no es el objetivo de la investigación, hay que ver cuál es la especificidad de cada uno de estos procesos, pero hay un aire de familia que yo creo que permite o que hace legítimo este tema del enfoque comparado, nuevamente con el objetivo de construir interpretaciones significativas. Por lo menos eso es lo que a mí me interesa mucho más. Sí, se parecen. ¿Se parecen? No, se parecen entre sí los militantes. De diferentes familias políticas y de diferentes países hay un aire de familia. A ver. Por eso, o sea, tanto dentro del marco nacional como entre países. Sí, porque yo he encontrado militantes que no saben hablar ni español y que tienen expresiones que son típicas de la militancia, que uno diría eso es típico de la militancia argentina, la remisión, la narrativa militante, que es una narrativa universitaria, es decir, hay elementos, hay estructuras morfológicas que son comunes, hay elementos institucionales por los que los actores pasan que son exactamente los mismos. Después las historias individuales pueden variar y las historias nacionales, evidentemente, también. Así que yo por eso creo que el objetivo en ese aire de familia, de los comprometidos, por decirlo así, nosotros cuando son chicos que vienen de las universidades, chicos, en eso ya están un poco más grandes, es interesante ver la particularidad de cada uno de esos procesos. Yo creo que la mirada comparativa es algo que puede llegar a remitirnos a que alguien dijo desprovincializar o el enfoque. Yo estoy completamente de acuerdo con vos con la cultura juvenil. No, yo lo hice por una cuestión didáctica, porque no es lo que yo más trabajo, pero sí, por una cuestión, porque aparte Alejandro lo iba a decir, pero o lo iba a trabajar, o yo creo, y porque a mí me dijeron que yo hablara sobre juventud y política, los debates o algo así, me lo pidió Julio, y lo que a mí me pide Julio, yo le digo que sí, ¿no? Bueno, yo tenía algunas preguntas pendientes y por lo tanto, como no estoy en condiciones de hacer un comentario final, voy a hacer esas observaciones que no hice en mi borrador aquí cuando iba tomando nota de las ponencias. Y creo que todo se relaciona con todo. Me parece que la palabra actores está muy presente, todos queremos saber quiénes son los actores, cuál es el nivel de subjetividad que tienen en sus conductas, qué cosas tienen aprendidas, qué cosas van aprendiendo en el camino, qué se hacen, cómo se hacen peronistas en este caso, ¿no? Si es un acto de iluminación o es un alambique que podemos construir con la ayuda de un manual de ciencia política. Seguramente es una cosa que debe estar a mitad de camino entre ambas cosas. El director de Mónica, Samuel Amaral, dice que es renuente a la teoría, por eso te debe haber inducido a no definirte en algunos términos. Acá ha habido un poco de teoría nos hace falta, demasiada teoría quizá nos perjudica, pero ha habido una saludable tensión en ese tipo en los diálogos, ¿no? Porque en definitiva algún lenguaje tenemos que apelar a la hora de la intelección común. Pero me parece que la historia vence. La historia vence y la historia está venciendo a partir de todos los avances que estoy viendo y que estoy aprendiendo junto con buena parte de los presentes seguramente, ¿no?
Y la historia vence porque la historia tiene un reaseguro que no tienen otras disciplinas, que es bueno, la empiria más rabiosa y la complejidad más absoluta. La historia vence a condición de no ensoberbecerse tampoco con esa victoria y de seguir reclamando por lo menos un lenguaje, digamos, que nos permita encontrar siquiera las palabras para poder llegar a algún nivel de generalización. Yo me quedé con una cosa que no aprendí, sino que comprobé en los trabajos de Mónica, que tiene que ver también con la idea de la nebulosa militante y de cómo trabaja esa nebulosa militante en los niveles, no en las segundas o terceras, no solo no particularmente en las primeras líneas quizá de la política, sino en las segundas y terceras líneas. ¿Cuál es el grado de conciencia que tienen estos actores que se van moviendo en este escenario con respecto a lo que son, o a lo que fueron históricamente, lo cual implica un problema metodológico si lo que decidimos es hacer entrevistas? Me pasa una cosa, que los alumnos del grado, yo doy clase en el grado, alumnos de la carrera de Historia, una parte de los alumnos, generalmente los más movedizos, están, o los que uno termina detectando por buenas y malas causas, están adscriptos a distintas corrientes ideológicas, ¿no? Ahora, esos alumnos que están adscritos a distintas corrientes ideológicas saben perfectamente en qué universo ideológico se mantienen. No sé si han leído mucho sobre esas tradiciones, pero sí saben. A tal punto que yo lo empecé a hacer accidentalmente. Un día confundí a una organización con otra y descubrí que eso era un factor irritativo en la comunicación con el estudiante, que podía ser cualquier cosa menos por esta cuestión que explicaba recién Humberto, ¿no? Que las similitudes tienen que ver con las diferencias. ¿Cómo era, Humberto? Que se mide mejor la diferencia a partir del aire de la similitud, ¿no? Una cosa así. Bueno, a diferencia de lo que ocurre con los participantes de la historia, que son los que ha trabajado Mónica, hemos trabajado algunos otros de nosotros, ellos a veces le ocurre exactamente lo contrario de lo que le pasa a un estudiante. No sabe quiénes han sido, ¿no? Entonces, un poco intervenimos nosotros diciéndoles quiénes han sido, lo cual es una operación también riesgosa, porque en algún momento uno termina constituyendo al actor. Esa tensión también está en nuestros trabajos, ¿no? Entre esas dos dimensiones. Me quedaron muchas preguntas y muchas observaciones y muchas enseñanzas del esfuerzo que hizo también David, sobre esta cosa que le encargamos, que era una cosa que finalmente no hizo, pero la hizo mejor de lo que le pedimos, que es la idea de la prehistoria de la CGT, y muchas sinuosidades con respecto al tránsito de estos actores, que en la primera parte de las primeras secciones nosotros vimos más bien como actores políticos. Había una cosa media fascinante en el trabajo de Fabián Bossuer y también de Martín Rivadero, que tiene que ver con cómo imaginamos estos actores políticos que son intelectuales, ¿no? Entonces, ¿cómo los imaginamos? Como iguales a sí mismos, como portadores de una esencia. Esto es Puigros desde, no digo desde que nació, pero sí desde que amaneció la política hasta que terminó en México. Entonces, si decimos eso, estamos recurriendo a un esencialismo. Más bien los historiadores tendemos a pensar lo contrario, ¿no? Entonces ahí intervienen otro tipo de cálculos de oportunidades y de contextos que modifican al actor, ¿no? ¿Cómo era la idea que había notado acá? Si eran iguales a sí mismos o eran iguales a las circunstancias. Y uno tiende a pensar que los intelectuales tienen más chances de ser iguales a sí mismos, de seguir permaneciendo iguales a sí mismos, que los otros actores, como los políticos o los sindicalistas. Yo creo que los sindicalistas tienen menos posibilidades de seguir siendo iguales a sí mismos, porque me aparecieron una serie de nombres en el trabajo de Darío. Alonso, por ejemplo,
una figura, además un obrero que leía mucho y que gustaba de estructurar sus propias teorías. Perón respondiéndole a Alonso en términos de, no, tenemos que hacer un Estado sindicalista, ¿no? Una cosa muy interesante. Y ese juego que se veía entre Puiggrós y Perón, que decíamos un poco con Fabián, que no solamente Perón está queriendo conquistar a Puiggrós, sino que Puiggrós también está queriendo conquistar a Perón y está hablando en el lenguaje peronista en este caso. Así como Perón intentaba hablar con sus viejos dichos criollos en el lenguaje del socialismo nacional que le planteaba Puiggrós. Pero hablando de los sindicalistas, hablando de Di Pasquale, hablando de Olmo, hablando de otros que se me ocurrieron y que no fueron mencionados por Darío David no tenía por qué hacerlo porque no era materia. Yo me acuerdo siempre de los sindicalistas de finales del proceso militar, Julio Guillán y ¿cómo es el sindicalista del tabaco? Roberto Digón, que eran casi como las referencias de un sindicalismo combativo, como que cada época hubo un sindicalismo combativo, pero uno los ve en la siguiente época y no son tan combativos, y quizá antes no lo habían sido. O sea, que la cuestión de combativo o no combativo me parece que es más bien una búsqueda ideológica que hacemos los historiadores, tendientes a afincar a los actores en una categoría determinada, cuando lo propio de la actividad sindical lo lleva a que es un juego muy dinámico, una participación en una constelación de poder y necesidades derivadas del oficio del sindicalismo que los lleva a ocupar un lugar u otro. Pero si quiero recurrir a dos nombres más provocativos, sobre los cuales sé menos, diría Pedraza, José Pedraza, ¿realito? No, Pedraza, en el momento en que había que pedirle plata para hacer cosas a favor de los derechos humanos, y el Pedraza final de la foto esta. Es el mismo personaje en dos contextos diferentes. El Pedraza que elige acompañar la privatización de los ferrocarriles. Un caso aún más provocativo podría ser Ongaro, que es un caso extraño en sí mismo por su propia ideología, digamos, nebulósica, diríamos, en otro sentido, ¿no? Pero Ongaro creo que murió al frente del sindicato de gráficos. Me pueden corregir aquí, ¿no? A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De que nosotros vamos a examinar la Secretaría de los Argentinos, el sindicalismo clasista, en términos de burocracia sindical, no burocracia sindical? No estoy acusando, no estoy utilizando el término burocracia peyorativamente, sino poniéndome en la estela de los avances de Danny James en el sentido de desingularizar o descriminalizar la categoría de burocracia, ¿no? Y a mí me parece que los sindicalistas en ese sentido ocupan un extremo de las posiciones posibles en el marco de la evolución de los actores, ¿no? Tienen menos chances, tienen más obligación de cambiar. ¿Qué más? Bueno, poco más. Algunas anécdotas que recuerdo y que quería decirlas porque me las acordé y me las tuve que reprimir en su momento. Hace un rato Humberto se acordaba de una anécdota que yo le había contado de cuando a Jorge Bernardo Ramos le preguntaron en el año 83 qué pensaba del pacto militar sindical y él dijo, yo estoy a favor, dijo, y fue una cosa muy provocativa. En la misma época, en el centro de estudiantes de la Universidad del Centro, lo invitaron amigos personales, el presidente del centro, Hernán Otero, lo invitó, creyendo que invitaba a un dirigente de izquierda progresista afín a los cánones de la Universidad Argentina. Y me acuerdo que en un ámbito muy nutrido, Ramos increpando a los estudiantes, diciéndole, ustedes quieren a los negros de Cuba, pero no quieren a los negros de Argentina, en el mismo momento que estaba. Digo,
Ahora, lo que tenía que decir también, además de la victoria de la historia y de la no soberbia de la historia, tiene que ver con que estamos tratando con actores que se van moviendo en el periodo, ¿no? Y el tema de nuestra búsqueda es en razón de qué se mueven, en razón de qué se agrupan y también cómo los podemos denominar, y en ese sentido sí somos nosotros los que le vamos a dar un nombre, porque somos los profesionales los que reconstruimos la historia, y seguramente se trata a largo plazo de la historia más perdurable, la que hacemos nosotros, a diferencia de la que hacen otras personas que están más alejadas de los ámbitos académicos. Porque la historia que hacemos es muy rigurosa. Lo que uno escucha es esto, escucha una preocupación, escucha un cuidado en todo lo que se ha dicho en esta jornada. Bueno, yo no tengo más nada para decir. Recuerdo otra que me dijo Jorge Rulli con respecto a Gustavo Ramos, ¿puede ser? Sí. Me dice, ¿y por qué se radicalizó tan rápido? Le pregunto. Y me dice, para mí se indigestó de marxismo. ¿Dónde? En la cárcel. Dice, leyó todo de golpe. Y debe haber algo de eso, digamos. Debe haber algo de eso en la radicalización de los actores, que no son actores muy sofisticados desde el punto de vista, no son licenciados en ciencia política los actores que nosotros tenemos que entrevistar. Son actores que intervienen en la política. No necesariamente una lógica de prevalencia de la acción en el caso de quien toma las armas. El que decide la política también decide un camino que no es un camino de rigurosidad intelectual, y por lo tanto esta idea de la nebulosa me parece que es muy operativa para el trabajo que seguramente vas a hacer vos, Humberto, o alguien que me parece muy interesante. ¿Más joven todavía? Bueno, nada. Y al final, una vez le preguntaron sobre teoría a Basile, al director técnico de la selección argentina en ese momento, y lo que dijo es que los jugadores, después de una larga explicación de periodistas que no habían jugado nunca al fútbol, las distintas tácticas, 4-3-3, 4-2-4, etcétera. Sí, con esa voz característica de Basile, dice, sí, ¿sabes qué pasa? Dice que los jugadores después, yo los pongo así, pero después se mueven, dice, en la cancha se mueven. Me pareció una inspiración muy buena para los historiadores. Yo les agradezco la presencia, le agradezco a Darío todo el esfuerzo que ha puesto, y como es nuestro jefe máximo, lo vamos a dejar que finalice. Voy a tratar de ser breve. Ganamos tiempo, pues se nos cayeron dos jugadores, pero bueno, la densidad de las intervenciones daba para muchos comentarios, ¿no? Quizá recién Julio me robaba el final, por eso lo adelanto, que es que bueno, ya avanzaste en el marco conceptual y metodológico, así que solo te queda armar el trabajo, así que te queda... Pero bueno, ya hay como elementos sobre la mesa, y yo retomo esto de la idea de tener una totalidad, o de tener por lo menos un mapa más completo de los jugadores disponible, porque en algunos casos nos metemos con un jugador, miramos ese jugador, nos llama la atención o nos sorprende algún cruce, y si tuviésemos un mapa ya armado, eso no sería sorpresa. Hoy me metí con cosas de información, ¿no? Para discutir esto de las trayectorias, que hay que armarlas sobre base empírica, no sobre abstracciones. Pero si uno toma lo de Alberte con Puigros y sabe que era el delegado y fue el creador del peronismo revolucionario y lo destituyeron, no es sorpresa que esté con Puigros. Entonces, para eso, teniendo solo la sucesión de los delegados de Perón, que no la tenemos, porque todavía hay piezas ahí años que no sabemos quién era exactamente, quién lo representaba, pero bueno, son cuestiones que hay que ir haciendo. Segundo punto, que
junto con la nebulosa, vos al pasar tiraste la categoría de constelación. Ya, capaz que habría que ir armando el trabajo entre la nebulosa y la constelación, ¿no? Pues son los elementos que aparecen ahí cruzados con periodizaciones que hay que seguir haciendo. Nosotros, esta es absolutamente al paso para convocar a esta reunión. Pasado mañana van a decir que nosotros impusimos esta manera de ordenar el tiempo y los problemas a partir de no sé qué, pero es absolutamente instrumental para tratar de empezar a darle entidad a periodos que de otra manera quedan atrapados en las lógicas de lo que hoy se está discutiendo. Reivindico también, en la línea de lo que decía recién Julio, el trabajo de historia, ¿no? El trabajo de historiador, que es tratar de comprender a los actores en los escenarios, no desde el punto final al que llegó, tratar de buscar antecedentes de esa cuestión. Lo digo por la lectura medio teleológica de la correspondencia, ¿no? O de decir, bueno, sabemos que terminó en tal lugar, en Cuba, y no hizo autocrítica, y yo leo 68, 69 a la luz de eso, y bueno, era un tipo, creía o actuaba, tenía su red de amistades, tenía su editorial, tenía sus publicaciones. En ese mismo momento, Puigros está sacando en 4 editoriales, de las que más se vendían en Buenos Aires. Jorge Álvarez, en Corregidor, Peñalillo, o sea, era un jugador, y en Plus Ultra. Ahí en correspondencia elegían dónde publicar. La otra cosa ¿Cómo? No, perdón, que nadie le dijo al autor de la ponencia ese comentario, porque a mí me pareció como extremadamente deshistorizado la presentación. Yo lo... Como un poco amigable. Sí, yo no tengo problema de mandárselo por correo, pero tiene que ver con la disciplina, por eso yo digo historia. Esto es un análisis, me parece, desde ciencias políticas o desde otro espacio, no tiene la lógica con la que nosotros datamos los documentos. Pero bueno, yo no quería hacer abuso de micrófono, y como era la dinámica así, pero pareció como muy orientado a decir, bueno, alineo el documento en relación a un resultado que ya conozco, y es una reflexión metodológica que también en parte Darío, cuando tenía que hacerlo en la CGT de los argentinos, él mismo lo planteó al principio. Un tema que hay que tener en cuenta y no ser lineal, ¿no? Pero bueno, son todas reflexiones que aparecen ahí a medida que van dándose las presentaciones, ¿no? Me salí del... No, lo último, el tema de reconstrucción de trayectorias biográficas, tanto de militantes como de intelectuales, que lo traía Martín con la cita también de apuesta biográfica de Dossé, que es material teórico que habría que hacer caminar más entre nosotros, y también, bueno, dar algunas notas de lo que era ser intelectual en ese periodo. Pues nosotros damos por sentado que los que dominaban el campo eran los que fueron citados acá. Ellos tenían una percepción totalmente distinta, que eran los expulsados del campo, y que en ningún caso se autoconcebían como intelectuales. Cuando muere Jaureche, Ramos dice,
vengo a descubrir que es un gran escritor. Siempre dijo que era un político. Dice, el mejor político de la Argentina, lo refiere a Forja, al radicalismo, a otras historias, porque se hizo escritor cuando no pudo hacer más política. Pero bueno, son cuestiones que habrá que seguir discutiendo y armando. Yo creo que fue muy bueno el intercambio, el trabajo hecho, y nosotros tenemos pendiente una tercera jornada porque hay todavía gente con la que hemos ido hablando para presentar avances de trabajo y seguir con la discusión. Les agradezco mucho entonces la presencia y nos vemos en la próxima.